Elena, la empleada más callada y humilde, creía estar completamente sola cuando vio algo que jamás debió tocar. Una montaña de billetes recién contados sobre la mesa del despacho del señor Arturo Montenegro, uno de los empresarios más ricos y temidos de México. Las cámaras estaban apagadas, o al menos eso creía. No había nadie más en casa. O eso parecía. Pero desde la puerta entreabierta del estudio, unos ojos la observaban con una mezcla de sorpresa, rabia y dolor. Arturo no podía creer lo que veía. La mujer en la que más confiaba, la que había cuidado a su hijo enfermo como si fuera suyo, estaba allí, con las manos temblorosas sobre su dinero. Lo que Arturo haría después no solo cambiaría su destino, sino que revelaría una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. La mansión Montenegro siempre olía a madera encerada y a rosas frescas. Cada mañana, Elena llegaba antes del amanecer, con su delantal azul y sus manos agrietadas por los años de trabajo. Nadie la esperaba, nadie la saludaba. Solo el silencio de aquel lugar la acompañaba mientras limpiaba las huellas de una familia que casi nunca se veía. Esa mañana, sin embargo, algo era distinto. El señor Arturo Montenegro había salido de viaje de negocios la noche anterior, según la secretaria. La señora Isabel, su esposa, se había marchado al spa con unas amigas ricas y arrogantes. La casa estaba vacía. Vacía, por fin. Elena respiró hondo. Por primera vez en meses, no tendría que escuchar los gritos de Isabel ni las exigencias de los guardias. Podía limpiar a su ritmo. Pero al entrar al despacho principal, un olor diferente la hizo detenerse. Un olor a cuero, perfume caro. Y algo más. El escritorio estaba abierto. Encima, una caja de metal reluciente medio cerrada. Dentro, fajos y fajos de billetes perfectamente ordenados. «Dios mío», susurró Elena con los ojos muy abiertos. «¿Qué hace todo esto aquí?» El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Miró a su alrededor. Nada, ni un ruido. Solo el leve zumbido del aire acondicionado. Sabía que no debía tocarlo. Sabía que ni siquiera debía acercarse. Pero el brillo del dinero, la desesperación en su pecho y la voz de su hija enferma en su cabeza. «Mamá, el médico dijo que si no compramos las medicinas esta semana no podré volver a caminar». Esa frase la perseguía cada noche. Elena cerró los ojos, respiró hondo y se acercó lentamente al escritorio. Sus dedos temblaban mientras levantaba la tapa de la caja. Los billetes olían a nuevo, a poder. Con solo uno de esos fajos podría pagar todo el tratamiento de su hija. «Solo estoy mirando, no estoy robando», susurró intentando convencerse, pero lo que Elena no sabía era que Arturo Montenegro había regresado esa misma mañana de forma inesperada. Había cancelado su vuelo desde Monterrey porque algo lo inquietaba. Había soñado con su difunta madre que le decía: «Abre los ojos, hijo. Alguien en tu casa necesita ayuda». Pero no, como crees. Entró silenciosamente a la mansión sin avisar a nadie. Dejó su maletín sobre la mesa del vestíbulo y subió al despacho. Cuando vio la puerta entreabierta, se detuvo. Y entonces la vio, Elena con sus manos temblorosas sobre el dinero. Su respiración se detuvo. No sabía si sentir enojo o compasión. Aquella mujer había sido más madre para su hijo que la propia Isabel. La había visto llorar en silencio más de una vez. Pero ahora, verla allí, tan cerca de ese dinero, lo partió en dos. «Elena», murmuró en voz baja, pero no se atrevió a entrar. Se quedó observando desde la puerta. Ella acariciaba un fajo, lo levantaba apenas, lo miraba contra la luz, y luego, como si la conciencia la golpeara, lo devolvía a su lugar. «No, no puedo», dijo con lágrimas en los ojos. «No puedo hacerlo». Pero en ese instante, un pequeño ruido rompió el silencio, un golpe de puerta. Elena se asustó, soltó el dinero y la caja cayó al suelo con un estruendo metálico. Los billetes se esparcieron por toda la alfombra. Elena cayó de rodillas, tratando de recogerlos con desesperación. «No, no, no. Dios mío, esto no está pasando». Arturo apretó los puños.
El corazón le temblaba. Cada fibra de su cuerpo le decía que debía entrar, gritar, acusarla. Pero algo lo detuvo, las lágrimas en los ojos de ella. «No lo estoy robando», repetía Elena entre sollozos. «Solo quería ver cómo se siente tener tanto, aunque fuera por un segundo». Arturo retrocedió un paso sin hacer ruido. Había visto suficiente. No era una ladrona. Era una mujer rota por la pobreza, por la vida, por las circunstancias, pero lo que él no sabía era que alguien más sí la había visto. Desde la cámara de seguridad del pasillo, Isabel, su esposa, observaba todo desde su celular con una sonrisa venenosa. «Perfecto», susurró. «Ahora sí, Arturo, quiero ver cómo defiendes a tu santa empleada después de esto». Isabel envió el video a su abogado, acompañándolo de un mensaje. «Guárdalo bien. Pronto lo necesitaremos». Mientras tanto, Elena recogía los billetes en silencio. Su corazón estaba destrozado. No sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, ni que el hombre que la observó esa mañana sería el único capaz de salvarla o destruirla. En el fondo de esa mansión llena de secretos, alguien había empezado a mover las piezas de un juego mortal. ¿Qué crees que hará Arturo después de ver a Elena tocando su dinero? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si te gustan las historias con misterio y cuéntame desde qué país estás viendo este video. No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Elena no pudo dormir esa noche. Después del incidente en el despacho, se había quedado sentada en la parada del autobús, con la cabeza entre las manos, sin saber qué hacer. Tenía miedo. Miedo de que alguien la hubiera visto. Miedo de que Arturo descubriera la caja abierta. Miedo, sobre todo, de perder el único trabajo que le permitía alimentar a su hija, Camila. Cuando por fin llegó a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, el reloj marcaba casi la medianoche. Camila dormía en el sofá, con una cobija vieja cubriéndola hasta el cuello. Tosía en sueños. Elena se acercó y le acarició el cabello. «Perdóname, mi amor», susurró. «Perdóname por no poder darte más». Las lágrimas cayeron sin control. No sabía que en ese mismo momento, en la mansión Montenegro, alguien preparaba su ruina. A la mañana siguiente, Arturo desayunaba en silencio. Su mirada estaba fija en la ventana, pero su mente seguía atrapada en la imagen de Elena arrodillada, recogiendo los billetes del suelo. Podía jurar que no quiso robar. Había visto la verdad en sus ojos, pero algo dentro de él lo atormentaba. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si la había subestimado? Isabel entró al comedor, impecable como siempre, con un vestido de seda color vino y el celular en la mano. «Buenos días, querido», dijo con una sonrisa gélida. «Veo que volviste antes de tiempo». Arturo asintió sin mirarla. «Sí, tenía que atender a algunos asuntos aquí». «¿Asuntos?», preguntó ella fingiendo inocencia. «¿O será alguien?». Arturo levantó la vista. «¿Qué insinúas?». Isabel apoyó el celular sobre la mesa y presionó play. El video comenzó a reproducirse. Elena, sola en el despacho, levantando la tapa de la caja de dinero. Los billetes cayendo. El rostro desesperado de la empleada. Arturo se quedó helado. El sonido del video llenó la habitación como un eco del pasado. Isabel cruzó los brazos, disfrutando cada segundo de su expresión. «Ahí tienes a tu pobre y santa empleada», dijo con veneno. «Robando en tu propia casa». «No la estaba robando», respondió él, tratando de mantener la calma. «La vi con mis propios ojos. Solo la vi tocar el dinero, nada más. ¿Y desde cuándo mirar y tocar el dinero de tu jefe no es robo, Arturo?», replicó ella con una sonrisa. «Desde que se volvió tu protegida». Arturo se puso de pie, furioso. «No te atrevas a hablar así de ella». Isabel levantó una ceja. «Oh, entonces sí la estás defendiendo. Interesante. No se trata de eso. Elena es una mujer decente. Ha trabajado aquí más de 10 años. Si tuviera malas intenciones, ya lo habría demostrado». Isabel lo miró con desprecio. «¿Y qué sabes tú de las mujeres decentes? Crees que porque es pobre no es capaz de mentir. Pero te equivocas. Ellas son las que mejor saben fingir». Arturo respiró hondo. No quería discutir.
Pero Isabel no lo dejaría ir tan fácil. He enviado el video a mi abogado, dijo ella fríamente. Si no la despides hoy mismo lo haré público, y te juro que la policía vendrá por ella antes de que anochezca. Arturo apretó los puños. Isabel dio media vuelta y salió de la habitación, dejando atrás el sonido de sus tacones golpeando el mármol. El silencio que siguió fue insoportable. Horas después, Elena llegó a la mansión. El corazón le temblaba en el pecho. Intentó sonreírle al guardia de seguridad, pero él la miró con frialdad. Algo estaba mal, muy mal. Cuando entró al vestíbulo la esperaban Arturo e Isabel. El ambiente era pesado. Elena sintió que el aire se le escapaba. «Señor Montenegro», dijo con voz temblorosa. «¿Ocurre algo?» Arturo no respondió. Fue Isabel quien habló. «Sí, Elena, ocurre que encontramos algo muy interesante». Sacó su celular y mostró el video. Elena se quedó paralizada. El mundo se le vino abajo. No es lo que parece, señora», balbuceó. «Yo no. ¡Basta!», la interrumpió Isabel. «¿Qué esperabas? Que te creyéramos que solo mirabas». Arturo dio un paso adelante. «Elena, necesito que me digas la verdad», dijo con voz baja, casi triste. «¿Tomaste algo de esa caja?» Ella lo miró a los ojos. Había lágrimas en los suyos. «No, señor. Le juro por mi hija que no toqué ni un solo peso. Solo lo vi. Solo quería sentir por un momento lo que es tener algo que nunca tendré». Isabel soltó una risa sarcástica. «¡Oh, qué historia tan conmovedora! Deberías escribir telenovelas, Elena». Elena bajó la mirada, humillada. «Si quiere me voy. No necesito que me crea, pero no soy ladrona». Arturo sintió una punzada en el pecho. Había verdad en su voz. Sabía que Isabel estaba usando esto para destruirla, pero no podía demostrarlo. «Puedes irte por hoy», dijo finalmente con voz grave. «Te llamaré cuando decida qué hacer». Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Salió de la mansión sin mirar atrás. Esa noche, Arturo se quedó solo en su despacho. Miró la caja de dinero, perfectamente ordenada. Nada faltaba, nada. Encendió su laptop y revisó las cámaras. Algo no encajaba. El archivo del video tenía una edición. El tiempo no coincidía con la hora real. Isabel había manipulado la grabación. «¿Por qué harías algo así?», murmuró con rabia contenida. En ese momento, su asistente personal, Rodrigo, le escribió un mensaje. «Señor, encontré algo. No por teléfono. Debemos hablar en persona. Es sobre la señora Isabel». Arturo sintió un escalofrío. La trampa era más grande de lo que imaginaba. Mientras tanto, Elena caminaba por las calles oscuras, bajo una lluvia fría. Su uniforme estaba empapado. Su alma también. Cada paso pesaba más que el anterior. Hasta que, en un impulso desesperado, sacó su teléfono y llamó a alguien. «Buenas noches. Soy Elena. Necesito hablar contigo. Es sobre el señor Montenegro». Del otro lado de la línea, una voz femenina respondió con tono tembloroso. «Eres tú, Elena. No deberías llamarme. Si él se entera, estamos perdidas. No me importa», dijo ella con firmeza. «Ya me destruyeron la vida una vez. No dejaré que lo hagan de nuevo». La llamada se cortó. Elena se quedó mirando el teléfono, respirando con dificultad. Sabía que había abierto una puerta peligrosa, y mientras la lluvia caía sobre su rostro, un auto negro se detuvo a unos metros. El vidrio se bajó lentamente. Dentro, Isabel observaba en silencio con una sonrisa siniestra. «Pobre mujer», susurró. «No tienes idea de con quién te metiste». En la mansión Arturo aún no podía dormir. Encendió una copa de vino y miró por la ventana. La tormenta iluminaba el cielo con relámpagos, y en cada destello veía el rostro de Elena, lleno de lágrimas. Sabía que ella no era culpable, pero también sabía que si desafiaba a Isabel, perdería mucho más que una empleada. Podría perderlo todo. El primer trueno retumbó en la distancia, anunciando que aquella noche apenas comenzaba. Y en la oscuridad, los secretos de la familia Montenegro empezaban a salir a la luz. ¿Crees que Arturo se atreverá a enfrentarse a su esposa por Elena? Dale like,
Comenta desde dónde estás viendo este video y dime qué opinas de lo que Isabel acaba de hacer. No olvides suscribirte para ver el próximo capítulo. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad y miedo. Elena despertó sobresaltada en el pequeño sofá de su apartamento, después de haber llorado hasta quedarse dormida. Las ojeras marcaban su rostro cansado, y sus manos temblaban al recordar la humillación del día anterior. Su hija Camila la observaba en silencio desde la mesa de la cocina. Tenía apenas 12 años, pero su mirada era la de alguien que había aprendido demasiado pronto lo que significaba sufrir. «Mamá», dijo con voz suave, «anoche te escuché llorar». Elena intentó sonreír, aunque sus labios temblaban. «No pasa nada, mi vida. Fue solo un mal día en el trabajo». Camila bajó la cabeza. «¿Te van a despedir?» Elena no respondió. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. ¿Cómo explicarle que su jefa había grabado un video para hacerla parecer una ladrona? ¿Cómo contarle que una mujer rica y cruel estaba decidida a destruir su vida solo por envidia? «No lo sé, hija, pero pase lo que pase, vamos a estar bien», susurró, abrazándola con fuerza. Camila la miró con esos ojos grandes, llenos de amor y confianza, y eso fue suficiente para que Elena se prometiera algo en silencio: no rendirse. A la misma hora, en la mansión Montenegro, Arturo caminaba de un lado al otro de su despacho. No había dormido en toda la noche. Tenía frente a él los reportes del sistema de seguridad, abiertos en su laptop. Cada cámara, cada grabación, cada segundo del metraje había sido analizado por él mismo. Y ahí lo encontró. El detalle que Isabel no había previsto. En la esquina superior derecha del video, la marca de tiempo tenía un salto de 3 minutos. Alguien había cortado y reeditado la grabación. Arturo se recostó en su silla, frotándose las sienes. Sabía que Isabel era capaz de muchas cosas, pero manipular pruebas, eso ya cruzaba una línea. Sonó su teléfono. Era Rodrigo, su asistente. «Señor Montenegro, ya tengo lo que me pidió», dijo la voz al otro lado. «No debería decírselo por aquí, pero Isabel está moviendo dinero a cuentas extranjeras». Arturo se incorporó de golpe. «¿Qué dijiste?» «Lo que oyó». Anoche autorizó una transferencia de casi $500,000 desde una de sus empresas al extranjero. Lo hizo usando su firma electrónica. Arturo apretó los dientes. Isabel no solo estaba manipulando videos, también estaba vaciando sus cuentas. «Rodrigo, necesito que mantengas esto en secreto», ordenó. «No quiero que nadie, absolutamente nadie, sepa lo que estás investigando». «Entendido, señor, pero hay algo más». «¿Qué cosa?» La transferencia fue aprobada con el apoyo del contador y de alguien más. «¿Una mujer?» Arturo frunció el ceño. «¿Una mujer? ¿Quién?» Rodrigo dudó antes de responder. «No estoy seguro. Solo tengo un nombre en los registros: Lucía Herrera». El corazón de Arturo dio un vuelco. Lucía Herrera era el nombre de soltera de la hermana de Isabel. Una mujer que había desaparecido hacía años después de un escándalo financiero. «Esto no puede ser una coincidencia», susurró Arturo, más para sí mismo que para Rodrigo. «Isabel está aliada con su hermana y están robándome desde dentro». Mientras tanto, Elena se vestía para salir. Había decidido enfrentar su miedo y volver a la mansión, aunque no la hubieran llamado. Tenía que aclarar su nombre. Antes de irse, besó a su hija en la frente. «Reza por mí, mi amor. Hoy necesito un milagro». Camila asintió y la abrazó con fuerza. «Te va a ir bien, mamá. Dios está contigo». Elena salió a la calle con un paraguas viejo y el corazón hecho trizas. Cada paso hacia la mansión era una batalla entre el miedo y la dignidad. Pero cuando llegó, algo le hizo detenerse. Los guardias ya no estaban en la entrada principal.
El ambiente era extraño, silencioso. Entró sin que nadie la detuviera. El eco de sus zapatos resonaba en el pasillo vacío. «¿Señor Montenegro?», llamó con voz baja. «Soy yo, Elena». No hubo respuesta, solo el sonido distante de un piano en la sala. Se acercó lentamente y lo vio. Arturo, sentado frente al piano, tocando una melodía triste, casi fantasmal. Tenía los ojos rojos de cansancio. Cuando la vio, se quedó en silencio. «No esperaba verte tan pronto», dijo él finalmente. Elena bajó la mirada. «Lo sé, señor, pero no podía quedarme en casa sabiendo que usted piensa que robé». Arturo se levantó lentamente y caminó hacia ella. «No pienso eso, Elena. Nunca lo pensé». Ella lo miró, incrédula. «¿De verdad? Pero su esposa...» «Isabel miente», interrumpió él con firmeza. «Tengo pruebas de que el video fue manipulado». Elena se llevó una mano a la boca. «¿Manipulado?» «Sí. Ella cortó la grabación para hacerte parecer culpable. Pero yo estuve allí, lo vi con mis propios ojos. Sé que no tomaste nada». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena. «Gracias, señor. Nadie nunca me había defendido así». Arturo suspiró. «No tienes que agradecerme. Lo que hicieron contigo es cruel. Pero necesito que confíes en mí. Esto no se trata solo del video. Creo que Isabel está planeando algo más grande». «¿Algo más grande?» «Sí. Y tú, sin querer, te convertiste en parte de su juego». Elena se quedó en silencio, tratando de asimilarlo. Arturo la observaba. Había algo en ella, una mezcla de fortaleza y ternura que le resultaba imposible ignorar. «Elena, dime una cosa», preguntó él rompiendo el silencio. «¿Llamaste a alguien anoche?» Elena se sobresaltó. «¿Cómo lo sabe?» «Vi tu nombre en los registros de llamadas que el sistema del portón guarda automáticamente. Llamaste desde aquí antes de salir». Elena respiró hondo. «Sí, llamé a alguien, pero no fue por usted». «¿A quién?» Ella dudó. Sabía que decir la verdad podría ponerla en peligro, pero también sabía que Arturo merecía saberlo. «A una mujer. Se llama Lucía Herrera». El silencio que siguió fue absoluto. Arturo la miró con los ojos muy abiertos. «¿Lucía Herrera? ¿Estás segura de ese nombre?» Elena asintió lentamente. «Sí. Fue ella quien me ayudó a conseguir este trabajo hace años. Dijo que era amiga de su esposa». Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahora todo encajaba. «Elena, necesito que escuches con mucha atención», dijo con voz grave. «Esa mujer no es tu amiga. Es la hermana de Isabel, y ambas están intentando hundirme». Elena se llevó las manos al rostro. «No puede ser. Ella me prometió ayudarme. Me dijo que podía confiar en ella. Eso fue lo que quiso que creyeras», respondió Arturo. «Usaron tu inocencia para fabricar una trampa perfecta. Si yo te despedía por el video, nadie sospecharía de ellas mientras robaban dinero de mis empresas». Elena se apoyó en la pared mareada. Sentía que el mundo se le caía encima. Entonces, ¿todo esto fue planeado? ¿Incluso lo del video? Sí, y temo que haya algo más. Arturo caminó hasta el escritorio y abrió una carpeta con documentos. «Mira esto. Aquí están los registros de las transferencias de Isabel y Lucía. Si las autoridades los ven, ambas irán a prisión, pero no puedo denunciarlas sin una prueba más fuerte». Elena lo miró temblando. «¿Y qué puedo hacer yo?» «Ayudarme a conseguirla», respondió él sin dudar. «Eres la única en la que puedo confiar dentro de esta casa». Ella lo miró, asustada. «¿Yo? Pero si Isabel me odia, si me ve aquí, me matará». Arturo se acercó lentamente hasta quedar a pocos centímetros de ella. Su voz bajó a un susurro. «No te hará daño, te lo prometo». Por un momento, sus miradas se cruzaron.
Había algo más que miedo entre ellos, una chispa silenciosa imposible de negar. Elena apartó la vista, nerviosa. «Está bien, le ayudaré. Pero, ¿qué tengo que hacer?» Arturo sacó un pequeño dispositivo negro de su bolsillo. «Esto es un micrófono oculto. Quiero que lo lleves contigo. Isabel confía en que tú estás destruida, que te rendiste. Tal vez hable delante de ti sin sospechar». Elena lo tomó con manos temblorosas. «¿Y si me descubre? Entonces me llamas de inmediato. No estarás sola». Ella asintió. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero también sabía que era la única forma de limpiar su nombre. Esa tarde, Isabel regresó a la mansión. Elena estaba limpiando el vestíbulo, fingiendo normalidad. Su corazón latía como un tambor dentro del pecho. «Vaya, sigues aquí», dijo Isabel con desprecio. «Pensé que ya habías tenido la decencia de renunciar». «No tengo a dónde ir, señora», respondió Elena con humildad. «Solo quiero trabajar». Isabel la observó con desdén. «Eres más descarada de lo que pensé. Pero ¿sabes qué? Quizás me seas útil». Elena levantó la mirada fingiendo curiosidad. «¿Útil?» Isabel sonrió. «Sí, necesito que lleves un sobre a una dirección esta noche. No preguntes qué contiene, solo entrégalo». Elena tragó saliva. Sabía que aquello era parte del plan, y el micrófono, escondido bajo su delantal, grababa cada palabra. «Claro, señora», respondió. «Lo haré». «Perfecto», dijo Isabel, dándole el sobre. «Y recuerda, si abres esto, sabré que fuiste tú». Elena asintió y salió con el sobre en la mano. Por dentro estaba temblando. Sabía que lo que hacía podía costarle la vida, pero lo que no sabía era que alguien la seguía desde un auto gris estacionado frente a la mansión. Un hombre de traje oscuro hablaba por teléfono. «Ya salió con el paquete». «Sí, la empleada. Orden de la señora Montenegro». «¿Qué hacemos si se desvía?» Una voz fría respondió al otro lado. «Si se desvía, elimínenla». Mientras tanto, Arturo observaba todo desde su oficina, siguiendo la señal del micrófono que Elena llevaba. Cada palabra, cada sonido, cada respiración llegaba a sus auriculares. Cuando escuchó la orden de Isabel, su corazón se detuvo. «Dios mío», murmuró, «van a matarla». Tomó las llaves de su coche y salió corriendo bajo la lluvia. El juego de Isabel había ido demasiado lejos, y Arturo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para salvar a Elena, aunque eso significara perderlo todo. ¿Crees que Arturo llegará a tiempo para salvar a Elena? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si te encantan las historias llenas de intriga y cuéntame desde qué país estás viendo este video. No olvides suscribirte para ver el próximo capítulo. La lluvia seguía golpeando los ventanales de la mansión, como si el cielo llorara junto a María. Esa noche, después de ser humillada frente a todo el personal, ella se encerró en su pequeño cuarto al lado del garaje. Su respiración era agitada. No podía dormir. No podía entender cómo un malentendido tan absurdo había destruido su reputación, su trabajo, su vida. En la oscuridad, solo una idea martillaba en su cabeza. «Yo no toqué ese dinero, pero alguien quiere que parezca que sí lo hice». A la mañana siguiente, la mansión se despertó con un silencio extraño. Los empleados hablaban en susurros, y nadie miraba a María a los ojos. Su presencia incomodaba. Algunos hasta se apartaban al verla. Pero ella seguía ahí, decidida a limpiar su nombre. Aunque fuera lo último que hiciera, mientras fregaba el suelo del salón principal, escuchó voces en el pasillo. «Dicen que el señor Damián ya revisó las cámaras», comentó una de las cocineras. «Todo está grabado». María se congeló. «¿Las cámaras?» Se levantó de golpe limpiándose las manos en el delantal. Si había cámaras, debía haber una grabación que mostrara la verdad. Corrió al despacho del mayordomo, don Eusebio, un hombre de rostro severo y poca paciencia. «Don Eusebio, por favor», dijo con la voz temblorosa.
Quiero ver los videos de seguridad del día en que me acusaron. El hombre levantó la vista molesto. Eso no te corresponde, muchacha. Ya el señor los vio. Y por lo que sé, no te conviene insistir. María sintió un nudo en la garganta. Solo quiero limpiar mi nombre. Si no tengo culpa, ¿por qué no puedo verlos? Porque no eres nadie en esta casa, María, respondió el mayordomo con frialdad. Acepta tu destino y vete antes de empeorarlo. Pero ella no podía rendirse. Esa noche, mientras todos dormían, regresó al despacho. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz pálida de la luna que se filtraba por las ventanas. María caminó en silencio, con el corazón desbocado. Sabía dónde guardaban las grabaciones, en el pequeño armario junto al escritorio del mayordomo. Con manos temblorosas, abrió la puerta del mueble y sacó el disco duro. Conectó el aparato al viejo ordenador y comenzó a revisar los archivos. El sonido de su propia respiración llenaba el silencio. Entonces lo vio. La imagen mostraba exactamente el momento en que ella entraba en el despacho del señor Damián. Pero algo no encajaba. María observó con atención. La cámara grababa a 2 personas. Una era ella, pero había otra figura en la habitación, escondida detrás de la puerta. Ampliando la imagen pudo distinguirlo. Era Julián, el jardinero, el mismo que siempre le sonreía con amabilidad, que le llevaba café en los descansos, que parecía tan bueno y servicial. En la grabación, Julián entraba antes que ella, abría la caja fuerte, sacaba varios fajos de billetes y los dejaba encima del escritorio. Luego salía sin cerrar la puerta. Segundos después entraba María con su balde y su trapo. Se agachaba a limpiar el suelo y justo en ese momento el señor Damián aparecía en el marco de la puerta. El corazón de María latía tan fuerte que casi la ensordecía. «Dios mío, fue él», susurró. La traición dolía más que la humillación. Julián la había usado. Sabía que ella sería la única que entraría al despacho esa mañana, y todo el mundo creería que había sido ella. Mientras miraba el video una y otra vez, no notó que alguien la observaba desde el pasillo. Una sombra se movió detrás de la puerta. Era el señor Damián. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó con voz grave. María se sobresaltó, intentando apagar la pantalla, pero era tarde. Damián ya había visto lo suficiente. Entró lentamente, su mirada fija en el monitor. Durante unos segundos no dijo nada. Luego, sin apartar los ojos del video, murmuró: «Así que, todo este tiempo, me equivoqué contigo». María sintió las lágrimas subirle a los ojos. «Yo solo quería probar mi inocencia, señor. No podía irme sabiendo que todos pensaban que era una ladrona». El hombre se quedó en silencio. El orgullo y la culpa luchaban dentro de él. Era un hombre poderoso, acostumbrado a tener la razón. Pero en ese instante la vergüenza lo consumía. «Te debo una disculpa, María», dijo finalmente con voz baja. Y algo más que eso. María lo miró sin entender. «¿Qué quiere decir?». «Quiero que te quedes. Y quiero que me ayudes a descubrir por qué Julián hizo esto. Hay algo detrás de todo esto, y necesito a alguien en quien confiar». María dudó. «¿En mí, después de todo?». Damián asintió. «Sí, porque ahora sé que no todos los ojos honestos brillan. Pero los tuyos, María, nunca me mentían». Ella sintió algo extraño en el pecho. No sabía si era alivio, emoción o miedo. El hombre que la había humillado ahora la miraba con respeto. Y con algo más. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, cuando fueron a buscar a Julián, ya no estaba. Su habitación estaba vacía, su uniforme tirado en el suelo. Y sobre la mesa, una nota escrita con tinta roja: «No se metan donde no deben, o todos pagarán». María la leyó una y otra vez, sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda. «¿Esto no ha terminado?», susurró, y tenía razón. Lo peor aún estaba por venir. ¿Qué crees que esconde Julián y por qué habría querido culpar a María? Dale like si te tiene intrigada esta historia y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video.
El amanecer cubría la mansión con un manto dorado, pero el aire estaba enrarecido, pesado, como si algo oscuro se respirara en cada rincón. María caminaba con pasos cautelosos por el corredor principal. Apenas había dormido. La imagen de Julián, el jardinero en quien había confiado, se repetía una y otra vez en su mente. El mensaje que había dejado sobre la mesa: no se metan donde no deben, o todos pagarán, resonaba como un eco sin fin. ¿A qué se refería? ¿Qué había más allá de aquella traición? Damián la esperaba en su despacho. Tenía ojeras, el rostro tenso. Sobre la mesa el video seguía abierto, congelado en el rostro de Julián. «He enviado a mis hombres a buscarlo», dijo Damián con voz seca, pero desapareció. No usó su coche, no tomó dinero, ni siquiera sus documentos. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. María se sentó frente a él, nerviosa. ¿Y si alguien lo ayudó? Tal vez no actuaba solo. Damián la miró con atención. Eso mismo pensé. Por eso necesito que me digas todo lo que recuerdes. Cada detalle, cada conversación. Ella asintió y empezó a hablar. Cómo Julián la había defendido el primer día que la acusaron. Cómo siempre estaba en los lugares donde ella trabajaba. Cómo una vez lo vio entrar al despacho del mayordomo sin permiso. Decía que solo estaba dejando unas herramientas, recordó María. Pero ahora pienso que mentía. Damián se levantó, empezó a caminar de un lado al otro. Don Eusebio tiene acceso a todo. Llaves, códigos, información. Si Julián lo manipulaba, podría haber montado todo esto con facilidad. ¿Cree que el mayordomo estaba involucrado?, preguntó ella. El hombre se detuvo mirando por la ventana hacia el jardín. Eusebio trabaja conmigo desde hace más de 20 años. No quiero creerlo, pero algo no encaja. Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Finalmente Damián se giró hacia María. Esta tarde iremos al jardín. Quiero que me muestres dónde solías ver a Julián cuando no trabajaba. Tal vez encontremos algo. Esa tarde el cielo estaba gris. Una tormenta amenazaba con volver a caer sobre la mansión. María y Damián cruzaron el patio en silencio. El césped recién cortado olía a humedad, y las flores, marchitas por la lluvia, se inclinaban como si también guardaran un secreto. Julián solía pasar horas aquí, dijo María, señalando una zona apartada detrás del invernadero. Decía que era su lugar favorito porque nadie lo molestaba. Damián frunció el ceño. Demasiado escondido. Perfecto para esconder algo. Comenzaron a revisar el área. Levantaron piedras, movieron macetas, pero no había nada. Hasta que María notó algo extraño, un pedazo de tierra más oscura, recién removida, junto al rosal más grande. «Aquí», susurró, «esta tierra está distinta». Damián se agachó, hundió las manos y empezó a cavar con una pala. La tierra estaba húmeda, pesada. De repente, la punta del metal golpeó algo duro. María retrocedió un paso con el corazón acelerado. Damián continuó cavando hasta que apareció una caja metálica. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. La caja estaba cerrada con candado, pero oxidado. Con un golpe fuerte, Damián lo rompió. Dentro había fajos de billetes, joyas y un sobre amarillento con el sello de una empresa. Fundación Rivera. María lo tomó con cuidado. «¿Fundación Rivera? ¿No es su organización benéfica?». «Sí», respondió él sorprendido, «pero esto no debería estar aquí. Estos documentos pertenecen al archivo contable, no al jardín de mi casa». Abrió el sobre. Dentro había recibos falsificados, contratos manipulados y pruebas de transferencias a cuentas desconocidas. «Alguien ha estado desviando dinero de mi fundación», dijo Damián con rabia contenida. «Millones». María lo miró, horrorizada. «¿Y cree que Julián no era solo un jardinero?», dijo él con amargura. «Era el sobrino de uno de mis socios. Lo contraté por recomendación. Nunca pensé que me traicionaría». El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo y hojas. María sintió un escalofrío. «Señor, mire esto», dijo, sacando del fondo de la caja una pequeña memoria USB. Damián la tomó y la guardó en el bolsillo de su abrigo.
Veremos qué contiene esta noche. Pero esto cambia todo, María. Alguien intentó destruirte para ocultar algo mucho más grande. Ella asintió, con la respiración entrecortada. Entonces, lo que pasó conmigo fue solo una cortina de humo. Exacto, dijo Damián, mirándola con seriedad. Querían distraerme, hacerme creer que había una ladrona en mi casa mientras me robaban por otro lado. En ese momento, un trueno rugió sobre ellos y comenzó a llover de nuevo. Corrieron hacia el interior, empapados, sin saber que alguien los observaba desde la colina detrás del jardín. Una silueta con impermeable y sombrero, mirando con un teléfono en la mano. Esa misma noche, Damián y María revisaron la memoria USB. El silencio era absoluto. El archivo contenía videos grabados en secreto dentro de la mansión, el despacho, los pasillos, incluso las habitaciones privadas. «Esto es espionaje», exclamó Damián. «Me estaban vigilando en mi propia casa». Uno de los videos mostraba a Julián conversando con alguien cuya voz estaba distorsionada. «Todo saldrá bien. Ella tomará la culpa y tú saldrás limpio», decía la voz misteriosa. María se cubrió la boca horrorizada. «Esa voz», susurró. «La he oído antes». «¿Dónde?», preguntó Damián. «En la cocina», respondió lentamente. «Esa voz es de don Eusebio». Damián se quedó helado. «No puede ser». Pero era. La traición venía de su propio mayordomo, el hombre en quien más confiaba. Sin decir palabra, Damián se levantó y salió del despacho. María lo siguió. Cuando llegaron a los aposentos de Eusebio, la puerta estaba entreabierta. Dentro del cuarto estaba vacío. En la mesa había otra nota, escrita con la misma tinta roja que la anterior. «Creíste que podías jugar con nosotros, Damián. Ahora pagarás tú». Detrás de la nota una foto, María y Damián juntos en el jardín, tomada desde la distancia. María sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. Nos estaban vigilando todo el tiempo. Damián apretó la foto entre sus manos. Esto se volvió personal. Si quieren guerra, la tendrán. Esa noche, por primera vez, María sintió miedo real. Ya no se trataba de limpiar su nombre. Ahora sus vidas estaban en peligro. Y lo peor era que, desde la oscuridad del jardín, alguien los observaba, con la misma cámara que había grabado todo. ¿Qué crees que hará Damián ahora que descubrió la traición dentro de su propia casa? Si esta parte te dejó con los nervios de punta, deja tu like y suscríbete para el siguiente capítulo. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El sol apenas despuntaba entre las nubes cuando la mansión Rivera despertó envuelta en un silencio sepulcral. Los empleados hablaban poco y caminaban con cuidado, como si cada rincón escondiera un secreto. La noticia de la desaparición de don Eusebio había corrido como fuego. Nadie sabía dónde estaba, y algunos aseguraban haber visto luces encenderse en el invernadero a medianoche. María, agotada, apenas había dormido. Pasó la noche dando vueltas en su cama, pensando en lo que había descubierto. La traición del mayordomo, los documentos robados, la cámara oculta, todo formaba parte de algo mucho más grande. ¿Pero qué? A las 7 de la mañana, un golpe fuerte en la puerta la sobresaltó. «María», dijo la voz grave de Damián, «necesito hablar contigo». Ella abrió. El hombre estaba pálido, con los ojos rojos, como si tampoco hubiera dormido. Llevaba una carpeta bajo el brazo. «Encontré algo más», dijo, entrando sin esperar invitación. «Estuve revisando los archivos de la fundación. Hay transacciones que no solo fueron falsificadas, sino también autorizadas con mi firma». «¿Su firma?», preguntó María sorprendida. «Pero usted no...» «Exacto, no la firmé», interrumpió él. «Alguien falsificó mis documentos, y no solo eso. Algunos de esos pagos fueron enviados a empresas que ya no existen. Empresas fantasmas». Abrió la carpeta y le mostró los papeles. En todas las transferencias, el beneficiario era el mismo, Eusebio García. María se llevó la mano a la boca. Entonces él era el cerebro de todo. Damián negó con la cabeza. «No,
Eusebio era inteligente, pero no tanto. Solo era una pieza. Detrás de él hay alguien más, y creo saber quién. María lo miró expectante. ¿Quién? Damián caminó hacia la ventana, observando el jardín lluvioso. Mi hermano Eduardo. El nombre cayó como un trueno entre ellos. María frunció el ceño. ¿Tiene un hermano? Nunca lo había mencionado, porque no quería hacerlo, respondió él con amargura. Eduardo y yo fundamos la empresa juntos hace más de 20 años. Pero lo perdí todo con él, dinero, confianza, familia. Lo eché cuando descubrí que manipulaba las donaciones de la fundación. Desapareció, o eso creí. María sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. ¿Y cree que volvió para vengarse? Damián asintió lentamente. Y para arruinarme por completo. Usó a Eusebio y a Julián para infiltrarse en mi casa, robar mis datos y hacerme parecer un criminal ante la justicia y los medios. Si esa información salía a la luz, mi reputación estaría destruida. María lo observó, comprendiendo que detrás de ese hombre arrogante había una historia de heridas que nunca cicatrizaron. Tiene que hacer algo, dijo ella con determinación. No puede dejar que lo destruyan otra vez. Damián se volvió hacia ella, con una mezcla de rabia y gratitud en la mirada. Por eso te necesito, María. Tú eres la única en esta casa que aún no está manchada por la corrupción. Ella tragó saliva. ¿Qué quiere que haga? Quiero que encuentres algo que Eusebio dejó atrás. Cada rincón, cada habitación. Busquemos pistas. Si Eduardo está detrás de esto, habrá algún rastro. Pasaron horas revisando la mansión. Abrieron armarios, cajones, cajas viejas, nada, hasta que María, al limpiar el fondo del despacho de Eusebio, descubrió un pequeño compartimiento oculto bajo una tabla del piso. «¡Señor!», gritó. «Aquí hay algo». Dentro encontraron un cuaderno de tapa negra. Estaba lleno de anotaciones, fechas y nombres. En la última página, una dirección escrita con tinta roja. Finca Los Álamos, Calome 47, Carretera Vieja. Damián leyó en silencio. Esa finca era nuestra propiedad familiar. Hasta que Eduardo la vendió hace años. María lo miró con nerviosismo. Entonces, ¿por qué aparece aquí? Damián cerró el cuaderno con fuerza. Porque nunca la vendió. Fingió la venta para ocultar algo. Sin perder tiempo, ambos subieron al coche. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. El camino de tierra que conducía a la finca estaba cubierto de hojas y ramas. Parecía abandonada, pero las marcas de neumáticos recientes decían lo contrario. Al llegar, el silencio era abrumador. La casa de campo, grande y deteriorada, se alzaba como un fantasma del pasado. Ventanas rotas, paredes cubiertas de hiedra, el olor a humedad y soledad impregnando el aire. «Esto me da mala espina», susurró María. «Lo sé», respondió Damián sacando una linterna. «Pero si algo está aquí, lo encontraremos». Entraron. El piso crujía bajo sus pasos. En la sala principal había cajas, papeles y fotografías viejas. Una en particular llamó la atención de María, una imagen de Damián y Eduardo en su juventud, sonriendo frente a la mansión. Detrás, alguien había escrito con marcador: «Todo regresa». De repente, un ruido los hizo girar. Venía del sótano. «¿Oíste eso?», preguntó ella. Damián asintió y se dirigió hacia la puerta del sótano. Bajaron con cuidado, iluminando con la linterna. El aire allí era más frío, denso. En el fondo, un escritorio cubierto de documentos. Sobre él, una computadora encendida. En la pantalla, una carpeta abierta con el nombre Venganza. «Parece que llegamos tarde», murmuró Damián. De pronto, un sonido metálico detrás de ellos. Una voz grave habló desde las sombras. «No tan tarde, hermano». María se giró. Allí estaba Eduardo Rivera. Su rostro envejecido, el cabello gris, la mirada dura. En su mano, una pistola. «Tú me quitaste todo», dijo Eduardo con voz quebrada. «Mi empresa, mi familia, mi nombre. Ahora sabrás lo que se siente perderlo todo». «Te lo ganaste, Eduardo», respondió Damián con furia. «Robabas dinero de los niños de la fundación. Jugabas con vidas. «Ah, y tú jugaste con la mía», gritó Eduardo. «Siempre fuiste el favorito, el que todos admiraban.
Yo solo quería lo que merecía. El silencio se volvió insoportable. María, temblando, intentó acercarse. Por favor. Esto no resolverá nada. Eduardo apuntó el arma hacia ella. Y tú, muchachita, mejor quédate fuera. No tienes idea de en qué te metiste. Damián dio un paso adelante extendiendo los brazos. Déjala ir. No tiene nada que ver. Eduardo sonrió con frialdad. Tiene todo que ver. Ella es tu nueva favorita, ¿no? Igual que los demás, terminará pagando. María retrocedió, buscando algo con qué defenderse. Entonces notó un tubo metálico junto al muro. Lo tomó sin hacer ruido. «Déjala, Eduardo», gritó Damián. En ese instante María aprovechó la distracción y golpeó el arma con todas sus fuerzas. El disparo resonó como un trueno. El proyectil impactó en el techo lanzando polvo y ecos por todo el sótano. Eduardo cayó al suelo y el arma rodó lejos. Damián la tomó rápidamente apuntando a su hermano. «Esto termina aquí», Eduardo jadeando, lo miró con una sonrisa amarga. «Nada termina, hermano, porque ya lo perdí todo, y tú apenas comienzas a perderlo». Y antes de que pudieran detenerlo, Eduardo se levantó de un salto y corrió hacia la salida. Damián intentó seguirlo, pero al llegar al exterior solo encontró el coche de su hermano alejándose por la carretera. María se acercó, temblando. «¿Está bien?» Damián respiraba con dificultad. «Sí, pero esto no ha acabado. Si Eduardo sigue libre, volverá. Y cuando lo haga, no solo irá por mí, también por ti». El viento sopló con fuerza, levantando el polvo y el olor de la tierra mojada. En el horizonte, el auto de Eduardo desaparecía, mientras una tormenta oscura comenzaba a formarse nuevamente. ¿Crees que Eduardo cumplirá su amenaza o que Damián logrará detenerlo antes de que sea demasiado tarde? Dale like si esta historia te tiene al borde del asiento y suscríbete para el próximo capítulo. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La tormenta estalló esa noche con una furia que parecía reflejar el caos que reinaba en el corazón de la mansión Rivera. Los truenos rugían, las ventanas vibraban y el viento hacía crujir las viejas paredes. María observaba la lluvia caer desde la ventana de su pequeño cuarto. Las gotas golpeaban el cristal con fuerza, pero su mente estaba en otro lugar. En la mirada de Eduardo antes de huir, en la amenaza que dejó flotando en el aire, también por ti. Aquellas palabras resonaban como un eco sin fin. Sabía que no era una advertencia vacía. Lo había visto en sus ojos. La locura, el odio, la necesidad de destruir. De pronto, un golpe en la puerta la sobresaltó. «María», era la voz de Damián, «necesito que bajes al despacho». Cuando llegó, lo encontró rodeado de papeles, con el rostro pálido, agotado. Sobre el escritorio había fotos viejas, documentos y un sobre manchado de humedad. «Esto lo dejó Eusebio en la finca», dijo Damián pasándole el sobre. «Lo encontré entre los restos de un mueble roto». María lo abrió con cuidado. Dentro había varias fotografías. Niños sonrientes con camisetas de la fundación junto a un grupo de adultos, entre ellos Eduardo. Pero una foto en particular la dejó helada. «Soy yo», susurró temblando. En la imagen, una niña de unos 8 años aparecía con un vestido azul, tomada de la mano de una mujer que no recordaba. Al fondo un cartel decía Fundación Rivera, Hogar Esperanza. «Esto no puede ser», balbuceó María. Yo crecí en un orfanato con ese nombre». Damián la miró, sorprendido. «¿Qué estás diciendo? Yo nunca conocí a mis padres», respondió la voz quebrada. «Siempre pensé que era solo una institución más, pero si pertenecía a su familia». El silencio se volvió denso. Damián se acercó tratando de entender. «¿Estás diciendo que fuiste una de las niñas de mi fundación?» María asintió lentamente. «Sí, y eso significa que Eduardo también me conocía desde niña». Damián apretó los puños. «Dios mío, eso explica por qué te eligieron. Él sabía quién eras. Quiso arrastrarte a esto, usar tu nombre, tu historia». María sintió un nudo en el estómago. «¿Pero por qué? ¿Por qué yo?». Antes de que Damián respondiera, un trueno retumbó y las luces se apagaron.
La mansión quedó sumida en la oscuridad. «Quédate aquí», dijo él sacando una linterna. «Voy a revisar el generador». «No, déjeme acompañarlo», pidió ella nerviosa. «No quiero quedarme sola». Caminaron por los pasillos silenciosos, iluminados solo por la luz temblorosa de la linterna. El viento se colaba por las rendijas y hacía que las cortinas se movieran como fantasmas. Al llegar al sótano, Damián abrió la puerta del generador. Un olor fuerte a gasolina quemada llenaba el aire. «Algo lo saboteó», dijo agachándose. «Esto no se dañó solo». María lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Cree que...?» Un ruido seco como un portazo la interrumpió. Luego otro, y otro más. Damián se levantó de golpe. «Alguien está en la casa». De pronto, una voz resonó desde los altavoces del sistema interno, distorsionada, burlona. «Buenas noches, hermano. ¿Me extrañaste?» El eco de la risa de Eduardo llenó la mansión. María sintió que el corazón se le detenía. «Está aquí». Damián la tomó del brazo. «Vamos al despacho. El sistema de seguridad tiene acceso remoto. Puedo rastrear desde allí». Subieron corriendo las escaleras, pero al llegar encontraron la puerta del despacho abierta de par en par. Todo estaba revuelto. Los cajones tirados, los papeles en el suelo y en el centro del escritorio. Una caja con un teléfono encendido. En la pantalla un video en vivo. Eduardo estaba en el jardín, empapado bajo la lluvia, sonriendo hacia la cámara. «¿Ves, hermano?», decía. «Esta casa siempre fue mía y ahora voy a recuperarla con fuego». Entonces prendió un encendedor. María gritó: «¡No!». El fuego comenzó a devorar los arbustos, luego el cobertizo, y el viento lo arrastró hacia el ala oeste de la mansión. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron como serpientes furiosas. Damián corrió hacia la ventana. «Tenemos que salir, ahora». Pero cuando intentaron bajar, una explosión sacudió el suelo. Parte del techo se desplomó, bloqueando el pasillo principal. «¡Por aquí!», gritó María, señalando la escalera de servicio. Bajaron entre humo y calor, cubriéndose el rostro con las manos. Tosían, los ojos les ardían. El fuego crepitaba a su alrededor, iluminando el caos. Llegaron al jardín trasero, empapados por la lluvia. El contraste entre el fuego y el agua era aterrador. A lo lejos vieron la figura de Eduardo, de pie junto a su coche. «Esto es lo que merecías, Damián», gritó. «Ver arder todo lo que construiste». Damián corrió hacia él, pero Eduardo levantó un arma. «Ni un paso más», María gritó. «Basta». «Ya basta, por favor». Eduardo la miró, y por un instante su rostro cambió. Había en él algo más que odio. Había tristeza. «Tú», murmuró, «tú no deberías haber estado aquí. Eres parte de algo que nunca debiste conocer». «¿Qué quiere decir?», preguntó ella. Eduardo dio un paso atrás. «Tu madre», empezó a decir, pero no terminó la frase. De pronto se oyó una sirena a lo lejos. «¡La policía!», gritó Damián. Eduardo apretó los dientes, lanzó una última mirada hacia ellos y subió al coche. En segundos, desapareció entre la lluvia y la oscuridad. María cayó de rodillas, llorando. Dijo: «Tu madre». ¿Qué quiso decir con eso? Damián la ayudó a levantarse. «No lo sé, pero lo averiguaremos». Detrás de ellos la mansión ardía como un monstruo devorándose a sí mismo. Las llamas reflejaban el pasado que Damián había querido olvidar y el destino que ahora los unía. Mientras los bomberos llegaban, María miró hacia el cielo. La lluvia caía más fuerte, pero no lograba apagar el fuego por completo. En medio del humo, juró que había visto una silueta entre las sombras, observándolos desde lejos, y aunque el peligro parecía haber terminado, ambos sabían que la verdadera historia apenas comenzaba. ¿Qué crees que quiso decir Eduardo cuando mencionó a la madre de María? Será un secreto del pasado de Damián. Dale like si esta historia te tiene intrigada y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La lluvia había cesado, pero el olor a humo seguía impregnando el aire. El amanecer encontró a María y a Damián sentados en el jardín trasero,
cubiertos por mantas que los bomberos les habían dado. A lo lejos la mansión aún echaba humo. Las ventanas ennegrecidas parecían ojos tristes mirando las ruinas de lo que alguna vez fue un hogar lleno de risas. María no podía dejar de temblar, no solo por el frío, sino por las palabras de Eduardo. «¿Tu madre?» Aquel fragmento la atormentaba. ¿Qué sabía él sobre su madre? ¿Qué tenía que ver todo eso con Damián? El inspector Ramírez, un hombre de rostro serio y voz grave, se acercó. «Señor Rivera, los peritos confirman que el incendio fue provocado», dijo, mirando las cenizas. «Encontramos restos de acelerantes. El responsable sabía exactamente qué hacer». Damián asintió. «Fue Eduardo», respondió con un hilo de voz. «Mi hermano, que el inspector anotó algo. Necesitaremos una declaración formal. Pero antes, ¿sabe usted por qué lo haría?» Damián respiró hondo. «Porque me culpa por todo. Por la muerte de nuestros padres, por la herencia, por el nombre, y porque no pude salvarlo de sí mismo». El inspector lo miró con un dejo de compasión, luego se alejó. María lo observó en silencio. «Él mencionó a mi madre», dijo finalmente. «Dijo que no debía haber estado aquí, que era parte de algo que nunca debí conocer». Damián la miró con el ceño fruncido. «María, ¿tú recuerdas algo? ¿De antes del orfanato?» Ella negó con la cabeza. «Nada, solo fragmentos. Voces, gritos, un lugar oscuro. Luego desperté en el Hogar Esperanza». Damián se levantó. «Hay una posibilidad de saber más. En la vieja oficina de la fundación aún deben existir registros. Si Eduardo no los destruyó, podríamos encontrar algo». Horas después fueron a las ruinas de la fundación, un edificio gris y abandonado en las afueras del pueblo. Las paredes estaban cubiertas de polvo, los pasillos vacíos y el silencio era sepulcral. «Hace más de 15 años que nadie pisa este lugar», murmuró Damián. María caminaba despacio, observando los murales infantiles ya desteñidos, los dibujos colgados aún en las paredes. Reconocía algunos rostros de niños, pero no recordaba sus nombres. En una sala al fondo encontraron un viejo archivador oxidado. Damián lo forzó con una palanca. Dentro había carpetas amarillentas con nombres escritos a mano. «Aquí está», dijo él sacando una. «María Álvarez». María sintió que el corazón se le paralizaba. «Soy yo». Abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había una foto suya de niña, igual a la que había visto antes, y varios documentos. Pero uno de ellos la dejó sin aliento. «Madre Laura Rivera de Castillo». «¿Rivera?», susurró Damián incrédulo. «No, eso no puede ser». María lo miró confundida. «¿La conocía?» «Era mi tía», respondió él con voz quebrada. «La hermana de mi padre. Desapareció cuando yo era un adolescente. Dijeron que había huido del país después de una pelea familiar. Nadie volvió a saber de ella». María llevó una mano a la boca. «Entonces, eres mi prima», dijo Damián mirándola con una mezcla de sorpresa y horror. Eduardo también lo sabía. El silencio que siguió fue insoportable. María sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira. «No, no puede ser», dijo retrocediendo. «Esto no tiene sentido». «Sí lo tiene», dijo Damián mirando los papeles. «Eduardo debió descubrirlo hace tiempo. Por eso te buscó. Por eso te llevó a mi casa. Quería que lo supieras. Pero a su manera, quería destruirme con la verdad». María cayó de rodillas. «¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué me abandonaron?» Damián se arrodilló a su lado. «Tu madre amaba a un hombre que nuestra familia nunca aceptó. Cuando la obligaron a separarse, desapareció. Nadie supo que había tenido una hija. Eduardo debió haberla encontrado». María lloraba en silencio. «Entonces, toda mi vida fue una mentira». Damián le tomó las manos. «No, no fue tu culpa. Y juro que voy a encontrar toda la verdad». Mientras hablaban, un sonido metálico resonó detrás de ellos. Damián giró con rapidez. «¿Quién está ahí?» Nadie respondió. Solo el eco de las gotas cayendo del techo. Encendió una linterna y caminó hacia el pasillo. María lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza.
Al girar la esquina, vieron una puerta entreabierta. Damián la empujó con cuidado. Dentro había un escritorio cubierto de polvo, y sobre él, una vieja grabadora. Presionó play. Una voz femenina surgió del aparato, distorsionada pero reconocible por el tono cálido y firme. Si alguien encuentra esto, por favor cuiden a mi hija. No confíen en los Rivera. No confíen en mi hermano. Él no es quien dice ser. María llevó la mano al pecho. Esa voz es ella. Es mi madre. La grabación continuó. Él mató a mi esposo. Y ahora viene por mí. Si algo me pasa, mi hija debe saber la verdad. Su nombre es María, y su destino está ligado a una promesa que jamás debí hacer. El audio se cortó con un chasquido. María se quedó paralizada. ¿Su hermano? ¿Se refería a tu padre o a Eduardo? Damián estaba pálido. No lo sé, pero si mi padre estuvo involucrado, entonces todo lo que creía sobre mi familia era una farsa. De pronto, algo se movió fuera del edificio. Un coche se detuvo frente a la entrada. 2 luces iluminaron el interior por las ventanas. ¡Nos encontraron!, gritó María. Damián apagó la linterna y la tomó del brazo. ¡Rápido, por atrás! Salieron por una puerta lateral, corriendo entre los árboles. La lluvia volvió a caer, mezclándose con el barro. A lo lejos escucharon pasos y voces. ¡No pueden escapar!, gritó un hombre. Eran los hombres de Eduardo. Corrieron hasta el viejo puente de madera que cruzaba el arroyo. El agua estaba alta y rugía con fuerza. Damián la ayudó a cruzar, pero una figura emergió entre las sombras del otro lado. ¿A dónde creen que van? La voz era inconfundible. Eduardo estaba ahí, empapado, con el rostro deformado por la ira. «Tú lo sabías», gritó María. «¿Sabías quién era mi madre?» Él sonrió con una tristeza amarga. «Claro que lo sabía. Fui yo quien la encontró. Fui yo quien vio cómo la enterraban sus propios hermanos». Damián dio un paso adelante. «¿Qué estás diciendo?» Eduardo lo miró fijamente. «Tu padre, Damián. Nuestro padre. Él la mandó a desaparecer. Y tú eres igual que él». El viento soplaba con fuerza. La lluvia golpeaba sus rostros, pero ninguno se movía. «Eres un mentiroso», dijo Damián, con los ojos encendidos. Eduardo rió. «No, hermano. Yo soy la verdad que no quisiste ver. Y ahora tú y ella van a pagar por lo que nos hicieron». Apuntó con un arma, pero antes de disparar, un relámpago iluminó el cielo. Un disparo retumbó. El cuerpo de Eduardo cayó de rodillas y se desplomó al suelo. María gritó. Damián corrió hacia él, pero ya era tarde. En la distancia, una figura femenina bajó el arma. Era la enfermera Rosa, la mujer que había cuidado a los niños desde siempre. «No podía dejar que los matara», dijo con lágrimas. Él perdió la razón hace mucho tiempo. El agua del arroyo arrastró lentamente el cuerpo de Eduardo, desapareciendo en la corriente. María cayó al suelo, temblando. Damián la abrazó fuerte, mientras el cielo rugía con furia. Pero en el fondo de su mente, ambos sabían que el fuego no se había extinguido. Porque cada respuesta que habían encontrado solo había abierto una herida más profunda, y el mayor secreto aún los esperaba. ¿Crees que Eduardo decía la verdad sobre el padre de Damián y la madre de María? Dale me gusta si esta historia te está atrapando y suscríbete para no perder el capítulo 9, donde un nuevo giro cambiará todo. Escribe en los comentarios desde dónde ves esta historia. El amanecer tiñó el horizonte con tonos de fuego y ceniza. El río seguía rugiendo, arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Aquel cuerpo, el de Eduardo, desapareció entre las aguas como si la tierra misma quisiera borrar su nombre. María y Damián permanecieron bajo la lluvia un largo rato, sin decir palabra. Ambos sabían que, aunque el peligro inmediato había terminado, las heridas que aquel hombre dejaba detrás serían mucho más profundas que cualquier bala. La enfermera Rosa temblaba, con las manos aún manchadas de barro y pólvora. «Yo no quería hacerlo», dijo con voz quebrada, «pero él iba a matarlos». Damián la tomó de los hombros, mirándola con gravedad. «Nos salvaste la vida, Rosa, pero necesito que me digas la verdad. ¿Desde cuándo sabías quién era María?»
La mujer apartó la mirada, culpable, desde que la trajeron del orfanato. Su voz era apenas un susurro. Yo conocí a tu madre, Damián, y también a la suya, María. María dio un paso hacia ella. ¿A mi madre? ¿Conociste a Laura? Rosa asintió. Era una mujer dulce, pero vivía atormentada. Sabía demasiado. Tu madre descubrió lo que la familia Rivera hacía con el dinero de la fundación. Era una fachada para mover grandes sumas al extranjero. Cuando intentó denunciarlo, la callaron. Damián se llevó las manos a la cabeza. ¿Estás diciendo que mi padre...? Rosa lo miró con dolor. Sí, él mandó a desaparecerla, pero no sabía que estaba embarazada. María sintió un vacío en el estómago. ¿Y Eduardo? Lo descubrió. Exacto, continuó Rosa. Lo encontró años después. Y cuando se enteró de que tú, Damián, habías heredado todo, lo consumió el odio. Quería justicia, pero eligió el camino equivocado. El viento soplaba entre los árboles, arrastrando el olor a humo y humedad. Nadie habló durante unos minutos. Luego Damián rompió el silencio. Necesitamos terminar con esto. Si los documentos existen, deben estar en la caja fuerte del despacho. Ahí está toda la verdad sobre lo que hicieron nuestros padres. Regresaron a la mansión al caer la tarde. Los bomberos ya se habían ido, y el lugar olía a ceniza húmeda. Las paredes ennegrecidas parecían ruinas de un pasado maldito. Damián caminó con paso firme hacia su despacho. Abrió un panel oculto detrás del retrato de su padre. Allí estaba la caja fuerte, intacta. Mi padre siempre decía que aquí estaba lo más valioso que poseía, murmuró. María observaba en silencio, mientras él introducía la combinación. La cerradura hizo clic. Dentro había sobres, joyas y varios documentos antiguos. Aquí está, dijo Damián sacando un sobre amarillento. Fundación Rivera. María lo abrió con cuidado. Dentro había contratos, recibos bancarios y fotografías. Una de ellas mostraba a Laura Rivera, la madre de María, abrazando a un hombre desconocido frente al orfanato. Detrás podía leerse un cartel: Hogar Esperanza, donaciones, familia Rivera. Ese hombre, susurró Rosa, que había entrado detrás de ellos. Era contador de la familia. Desapareció poco después que Laura. María revisó los papeles. Había un acta notarial, firmada con tinta azul. Aquí dice que la fundación desvió más de $5 millones en donaciones falsas. Damián apretó los dientes. Mi padre lo ocultó todo. Pero si esto sale a la luz, su nombre quedará destruido. María lo miró fijamente. Y el mío también, porque ahora soy una Rivera, ¿no? Él suspiró. No tienes la culpa del pasado, María, pero entiendo si no quieres cargar con este apellido. Ella se acercó y le tomó la mano. No se trata del apellido, Damián. Se trata de justicia. Mi madre murió por decir la verdad. No pienso quedarme callada. Damián la miró con una mezcla de admiración y miedo. Sabía que enfrentarse al legado de su familia era como despertar a un monstruo dormido. Esa noche, mientras revisaban los documentos, un ruido proveniente del pasillo los alertó. Damián se levantó de golpe y tomó una linterna. «Quédate aquí», le dijo a María. Siguió el sonido hasta la sala principal. El viento agitaba las cortinas rotas y el eco de sus pasos retumbaba en la casa vacía. De pronto algo brilló entre los escombros. Un colgante. Lo levantó. Era de oro con una foto diminuta dentro. En un lado, una imagen de su madre. En el otro, la de Laura Rivera. Volvió al despacho pálido. «María, tienes que ver esto». Ella abrió el colgante y se llevó una mano al corazón. «Son ellas». Juntas Rosa se santiguó. Sabía que fueron más que cuñadas. Eran amigas, hermanas de alma. Se prometieron cuidarse sin importar lo que pasara. María acarició el colgante. «Mi madre confiaba en la tuya, pero la traicionaron». «No lo sé», dijo Damián. «Mi madre no tenía poder para detenerlo. Mi padre era el dueño de todo, pero quizás ella intentó advertirla». Rosa los interrumpió. «Hay algo más. Eduardo me dejó una carta antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, debía entregársela a ustedes». Sacó un sobre arrugado de su abrigo. Damián lo abrió y comenzó a leer en voz alta. «Damián, si lees esto, ya sabrás lo que hicimos.
No fui un santo, pero tampoco fui el único culpable. La sangre de nuestra familia está manchada desde antes de nacer. Si realmente quieres redimirnos, haz lo que yo no pude. Destruye todo lo que lleva nuestro nombre. Empieza de nuevo y protege a María. Ella es la única inocente en esta historia. María lloró en silencio. Damián cerró los ojos. Él quería redimirse. Rosa asintió. Y tal vez aún puedan hacerlo. Esa madrugada, Damián encendió la chimenea. Uno a uno, fue arrojando los documentos al fuego. Todo lo que construyeron con mentiras termina aquí. María observaba las llamas consumir el pasado. ¿Y qué harás ahora? Él la miró. Lo que debía ser desde el principio, reconstruir, pero con verdad. Y si tú me dejas hacerlo contigo. Ella sonrió débilmente. ¿Conmigo? Sí, no como un Rivera, sino como un hombre que aprendió que el valor no está en el apellido, sino en el alma. María respiró profundo, mirando cómo las llamas iluminaban el rostro de Damián. Por primera vez, vio en sus ojos no al hombre rico y poderoso que la había humillado, sino al ser humano que había perdido todo, y que, de algún modo, había encontrado en ella una razón para seguir. Rosa los dejó solos. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. El primer rayo de sol se filtró por la ventana rota, iluminando el colgante que ahora descansaba en las manos de María. Ella lo apretó contra el pecho. Mi madre decía que cada alma tiene su tiempo para sanar. Creo que el mío ha llegado, Damián asintió. Y el mío también. El fuego rugió una última vez, consumiendo las últimas cenizas de la mentira. Horas después, una brisa suave recorría la mansión. Los obreros comenzaban a limpiar las ruinas. En el jardín, María plantó un pequeño rosal blanco. Por ella, susurró. Y por todos los que no pudieron decir la verdad. Damián se acercó y puso su mano sobre la de ella. Y por los que aún estamos vivos para honrarla. Por un momento, el mundo pareció detenerse. La tormenta había terminado. Pero en el fondo, ambos sabían que el destino aún tenía una última carta guardada, porque entre las cenizas del despacho, algo no se había quemado por completo. Un pedazo de documento con una sola frase legible. Proyecto Esperanza, fase segundo. Transferencia de activos a nombre de M.A. María lo recogió, confundida. ¿M.A.? ¿Qué significa eso? Damián la miró serio. Significa que aún no terminó. Y entonces el viento sopló con fuerza, arrastrando el papel hacia el cielo, como si el pasado se negara a morir del todo. ¿Qué crees que significa Proyecto Esperanza, fase segundo? ¿Habrá alguien más detrás de todo esto? Da like si no puedes dejar de pensar en esta historia y suscríbete para no perderte el último capítulo. Cuéntame desde dónde estás viendo este video y si crees que María y Damián merecen un final feliz. Pasaron semanas desde aquella noche de fuego y revelaciones. La mansión, antes símbolo de poder y mentira, estaba ahora rodeada de andamios, obreros y olor a pintura fresca. Damián había decidido reconstruirla, pero no como antes. En lugar de mármol y ostentación, cada espacio tendría un propósito: ayudar a otros. El cartel recién colocado en la entrada decía: Centro Esperanza Fundación Laura Rivera. María observó el letrero con lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, su nombre tenía un lugar, un sentido. La fundación nacería de las ruinas, pero esta vez no para lavar fortunas, sino para limpiar almas. A su lado, Damián permanecía en silencio, con las manos en los bolsillos. La brisa le despeinaba el cabello mientras miraba cómo los niños jugaban entre los jardines. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo finalmente. María sonrió. Y la tuya también, si supiera que su hijo decidió romper el ciclo. Damián se quedó pensativo. No fue fácil. Cuando uno crece entre mentiras, la verdad quema, pero también purifica. Ella lo miró. Eso me lo enseñó la vida. No importa de dónde vengas, sino lo que eliges construir con tus propias manos. Aquella noche, mientras revisaban los documentos restantes, encontraron entre las cajas un sobresellado con lacre rojo. No tenía nombre, solo las iniciales LR. María lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita con letra firme y elegante.
Era la voz del pasado, un susurro de quien había amado y sufrido más de lo que el mundo supo. Querida hija, si alguna vez llegas a leer esto, significa que el destino fue cruel conmigo, pero justo contigo. No te pude proteger, pero te amé más allá de todo. En esta casa se esconden verdades que ni siquiera la muerte puede borrar. Si el proyecto Esperanza sigue en marcha, no confíes en nadie que lleve el apellido Rivera. Tu madre, Laura. María cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza. Proyecto Esperanza, susurró. Aún no sabemos qué es. Damián asintió. Quizás no un fraude. Tal vez, algo más grande. Revisaron el reverso del sobre. Había un número de cuenta y un nombre, Instituto San Miguel Archivo Médico. Sin perder tiempo, viajaron hasta el lugar. Era un edificio antiguo, al borde de la ciudad, donde el silencio pesaba como un secreto. El recepcionista los condujo a una sala polvorienta con estanterías repletas de archivos. Damián mostró la carta. Buscamos cualquier cosa relacionada con Proyecto Esperanza. Después de horas de búsqueda, María encontró una carpeta con ese nombre. La abrió y, al leer su contenido, sintió que el mundo se le escapaba de las manos. Damián, esto no era un proyecto financiero, dijo con voz quebrada. Era un experimento. Él la miró sin entender. ¿Cómo que un experimento? Aquí dice que tu padre y otros empresarios financiaban investigaciones médicas sobre fertilidad. Querían crear un programa para asegurar la descendencia perfecta, mezclando ADN de familias seleccionadas. Damián palideció. Eso es, inhumano. Tu madre y la mía trabajaban juntas aquí, continuó María. Pero cuando descubrieron lo que realmente hacían, intentaron detenerlo. Entonces la silenciaron. El eco de sus palabras llenó la sala. Damián se apoyó en la pared, sin aliento. Entonces, todos esos niños del orfanato. Eran parte del proyecto, dijo ella, con lágrimas. Niños con orígenes mezclados, controlados desde su nacimiento. Por eso me llevaron ahí. Por eso destruyeron la fundación, para borrar las pruebas. La verdad era más cruel de lo que ambos habían imaginado. No solo habían heredado una fortuna manchada, sino un legado de manipulación y pecado. María cayó de rodillas. Toda mi vida fui un experimento. Damián se arrodilló a su lado y le tomó el rostro entre las manos. No, María. No eres un experimento. Eres la prueba de que incluso del barro nace una flor. Ellos querían controlar la vida, pero tú elegiste vivir libre. Ella lo abrazó con fuerza, llorando contra su pecho. El silencio del archivo se convirtió en santuario. Semanas después, entregaron toda la información a las autoridades. El caso conmocionó al país. Varios empresarios y médicos fueron arrestados. El nombre Rivera desapareció de los periódicos, sustituido por el de la nueva fundación, Esperanza Verdadera. El día de la inauguración, María pronunció un discurso ante los huérfanos que serían los primeros en recibir ayuda. Mi madre me enseñó que la verdad puede destruir, pero también liberar. Hoy no venimos a esconder el pasado, sino a construir un futuro donde nadie vuelva a ser una sombra. Los aplausos llenaron el aire. Damián la observaba desde el fondo, con una mezcla de orgullo y amor. Cuando sus miradas se cruzaron, ya no había culpa entre ellos, solo gratitud. Al final del evento, caminaron juntos por el jardín recién plantado. El rosal blanco que María había sembrado semanas antes ahora florecía. ¿Sabes?, dijo él, sonriendo con melancolía. A veces pienso que el fuego no destruyó la mansión, solo la purificó. María acarició una de las flores. Quizás el fuego no fue el fin, sino el principio. Damián tomó su mano. ¿Y ahora? Ella lo miró con ternura. Ahora, seguimos. Por los que se fueron. Por los que quedan. El viento sopló suave, levantando pétalos blancos que volaron como pequeñas promesas hacia el cielo. A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de oro el horizonte. Y mientras la luz se desvanecía entre las ramas, María sintió una paz que nunca había conocido. Su madre, pensó, por fin podía descansar. Y ella, por primera vez, también. No dejes que esta historia termine aquí. María y Damián enfrentaron secretos que cambiaron sus vidas para siempre. Entre traiciones, misterios y revelaciones impactantes, aprendieron que la verdad puede doler, pero también libera. Cada lágrima, cada lucha y cada decisión los llevó a encontrar esperanza, justicia y un futuro lleno de luz. Tú que estás viendo esto, ¿sientes la emoción que ellos vivieron?
¿Sientes la necesidad de descubrir qué más puede pasar en historias llenas de drama, secretos y giros inesperados? Únete a nuestra familia de espectadores. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo capítulo de historias que te harán llorar, reír y sorprenderte. Cada historia tiene un corazón latiendo detrás, y queremos que seas parte de cada emoción. No solo des un clic, sé parte de estas historias. Dale like, comenta desde donde nos estás viendo y acompáñanos en cada giro de la trama. Porque las historias que conmueven, cambian corazones, y tú puedes ser parte de ellas. Suscríbete ahora y deja que cada historia te lleve a un mundo donde lo imposible se hace realidad.